Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarles de nuevo. Soy Juan Gabriel Martínez, coach de ventas y negocios. En días pasados que hemos estado compartiendo el proceso de ventas, hubo muy buena respuesta de las personas que han estado al tanto de los videos que he estado compartiendo. Platicábamos en videos anteriores sobre los primeros dos pasos del proceso de la venta. El proceso incluye primero el acercamiento, dos, vender la compañía. Y dejamos dos pasos pendientes para esta ocasión, que es la presentación y el cierre de ventas o la negociación final. Recordemos la historia que estamos usando como ejemplo del niño Carlitos. Si no conocen el principio de la historia, les recomiendo que vean el video anterior, en donde estamos tomando este ejemplo de Carlitos para demostrar lo poderoso que es el proceso de venta cuando lo aplicas en cualquier negociación. Explicamos en el video anterior el paso 1, el acercamiento, es decir, cuando tengo que explicar quién soy. Y eso es tan sencillo como dar mi nombre, sin necesidad de una presentación tan formal, pero entregar esa primer pieza de información genera mucha confianza en tu prospecto. Paso número 2, como el prospecto ya sabe que te estás acercando a él con una intención de venta porque eres un perfecto desconocido, tienes que revelar rápidamente la razón por la cual estás haciendo ese acercamiento. Entonces, tienes que explicar a quién representas y a eso se le llama vender la compañía. Entonces, explicas quién eres y a quién representas. En el ejemplo de Carlitos, veíamos el cambio poderoso que produce en la mente del prospecto cuando tú sigues estos dos sencillos pasos. Ahora, hablemos del paso número 3, la presentación. ¿Qué es la presentación? La presentación es simplemente explicar qué es lo que ofrezco. Ahí es donde entra tu producto, es donde entra tu demostración o tu degustación o lo que tú tengas que hacer para poder explicar qué es lo que ofreces. Si son servicios, quizá tengas que utilizar una presentación en diapositivas o un video. Si es una demostración o una presentación físicamente en casa de un prospecto, igual, eso es parte de tu presentación. Estás explicando qué ofreces. Es importante recordar que cuando estás hablando de lo que ofreces, tienes que centrarte en los beneficios de lo que tú ofreces, no en las características. Eso es algo bien importante. Normalmente la gente que está en ventas se centra muchísimo en las características de su producto y de forma absurda tratan de defender a capa y espada los beneficios o las características de sus productos más bien que los beneficios. Se convierten como ratas de biblioteca, ¿no? Por ejemplo, si están vendiendo un aparato electrónico, entonces investigan todas las características del producto. Pero a la hora de presentar tu producto, las características son ruido en la cabeza de tu prospecto. No es algo que te ayude a vender. Piensa en este ejemplo. Piensa en esa persona que se acerca a una agencia de autos porque quiere comprar un auto. Entonces esta persona entra al piso de venta, ve un coche que le gusta, lo empieza a ver y se acerca el vendedor estrella. Y señor, ¿qué tal? Muy buenos días. Fulano de tal a sus órdenes. Estoy para servirle en lo que se le ofrezca. Oiga, veo que le gusta este vehículo. Excelente elección. Adopta ademanes, adopta posturas, adopta un tono de voz que apesta a vendedor. Esa es una presentación que no conecta. No solamente eso, sino que se empieza a centrar en las características del producto. Empieza a hablar del coche, como por ejemplo hablar de caballaje de motor, aunque muchos hombres son expertos en el caballaje de motor, pero vemos muchos otros que no somos tan fans de los autos o de la tecnología. Y entonces nos interesan otras cosas como el color, la comodidad o la economía. Pero no me interesa la potencia del motor. Es decir, tengo primero que aprender a detectar qué es lo que el prospecto está buscando en el producto que yo ofrezco y entonces tratar de alinear lo que él necesita o desea con lo que yo le ofrezco. En eso estriba la habilidad de hacer una presentación correcta. Entonces la presentación no se limita ni tiene que ver nada más con recitar todas las características de tu producto que te aprendiste de memoria. Si son equipos celulares, por ejemplo, y tiene esta característica y tiene esta capacidad, hay gente que no entiende de esas cosas. Hay personas que sí, pero siempre es mejor averiguarlo.
durante la presentación tienes que aprender a hacer muchas preguntas para poder comprender y aprender qué es lo que tu prospecto necesita. Y entonces encontrar cuál es el beneficio que él desea cubrir con la compra que tiene en mente hacer. Por ahí se acuña una frase en la que no he estado de acuerdo en mi experiencia en ventas. Hay mucha gente que usa la frase crear la necesidad en el cliente. En mi opinión, en mi muy personal opinión, eso es absurdo. ¿Por qué? Porque tú no puedes mentirle, engatusar o engañar a una persona para que piense algo o crea que necesite algo que en realidad no necesita. Entonces tú no le puedes crear una necesidad a alguien. Lo que puedes hacer es ayudarle a descubrir la necesidad que real, honesta y efectivamente esa persona tiene. Si tú tratas a tu prospecto con ese nivel de respeto, tu presentación va a tener mucha calidad y además te va a percibir como una persona honesta que realmente quiere ayudarle a cubrir una necesidad que quizá tenía, pero no se había dado cuenta que la tenía. Por ejemplo, alguien quizá tiene contratado en su casa un servicio de internet y de alguna forma cubre su necesidad, pero no se ha dado cuenta el señor que sus hijos se quejan de que no puede alguien estar jugando en la consola de juegos y otro estar viendo una película o una serie en internet y otro con el teléfono celular, porque entonces se hace pesada la red, se frisean las imágenes y nadie puede ver lo que quiere. El señor sabe que tiene internet en su mente, tiene su necesidad cubierta, pero también sabe que hay problemas al cubrir esa necesidad. Si llega un vendedor de otra compañía que le ofrece internet, pero le empieza a hablar de cuestiones como velocidades, como megas, etcétera, megas para subir, megas para bajar, la gente no va a entender eso. En realidad son pocos los que van a entender técnicamente lo que eso en realidad significa. Pero si tú en vez de hablar de la característica, hablas de la necesidad que cubres o el beneficio que le das con tu producto o tu servicio, logras alinearte con el cliente. ¿Sabe qué, señor? Por el mismo precio que usted paga, nosotros le ofrecemos el doble de velocidad. ¿Qué significa eso? Significa que usted puede estar viendo una serie en internet, su hijo puede estar en la consola de juegos y su esposa puede estar en sus redes sociales al mismo tiempo sin que se haga lenta la velocidad de su internet. Eso hace clic en la cabeza del prospecto. ¿En qué te estás centrando? En los beneficios. El lenguaje que utilizas tiene que ser muy cuidado. A la hora de la presentación, también de nuevo vamos a recalcar mucho eso. Tienes que cuidar la postura. La postura significa el aplomo que tú utilizas para vender, para expresarte o para plantarte delante del cliente. No tienes que fingir ser una persona que no eres. No tienes que transformar el tono de tu voz o cambiarlo. No tienes que utilizar palabras rebuscadas. Tienes que ser tú y tienes que ser natural. Evita las muletillas. Es tan común usar muletillas en las ventas que normalmente la utilizan los vendedores como un recurso para apuntalarse porque tienen poco conocimiento de fondo de su producto o porque no tienen argumentos suficientes para sustentar sus beneficios. Y entonces recurren a las muletillas famosas que apestan a vendedor. Fíjense, por ejemplo, cuando yo estaba por casarme, íbamos a comprar los muebles de la casa con mi esposa y había un vendedor que nos atendió durante varios meses y nos decía: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Adelante, ¿qué es lo que se les ofrece? Estamos buscando una sala. Pues tenemos esta sala, el cual tiene un sillón que es 321, el cual, de hecho, ya que, y esas muletillas apestan a vendedor. Son como si te pusieras un disfraz y fueras una persona diferente. Eso no ayuda a vender. Son detalles sencillos que tienes que cuidar en tu presentación, pero eso te ayuda a elevar el nivel de confianza porque la gente puede ver que tú tienes confianza porque conoces cómo lo que ofreces ayuda a la persona. Céntrate en los beneficios, no en las características. No te preocupes si no conoces las características. Así que no tienes que preocuparte para ser un buen vendedor de chutarte toda la información de memoria. Claro que debes conocer tu producto, claro que debes saber las características, porque eso es importante para que sientas seguridad.
pero a eso se le llama conocimiento de fondo. Normalmente no lo utilizas en una presentación. En una presentación te centras en los beneficios y de eso tienes que hablar. Me va a dar mucho gusto en un próximo video abordar contigo el tema del cuarto paso del proceso de ventas, que es la negociación. Hasta ahora, si volvemos al ejemplo de Carlitos, llevamos 3 pasos. Paso número 1, explicar quién soy. Paso número 2, explicar a quién represento. Paso número 3, explicar qué ofrezco. Pensando en Carlitos, el niño que vende chicles en el semáforo, entonces su speech de ventas sonaría algo como esto. Se acerca con una sonrisa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me llamo Carlitos. Estoy aquí ofreciendo chicles porque estoy ayudando a mi familia a reunir dinero para pagar la escuela de mis hermanitos. Y entonces viene la presentación. Por eso estoy ofreciendo en venta estos chicles, sabor tal y tal y tal, que refrescan el aliento y no contienen azúcar. Son ciertos aspectos que transmiten la idea de beneficios. Es cierto que está utilizando características, pero orientada a beneficios. Pero sí se dan cuenta cómo cambia la estructura de la presentación. En vez de sonar algo no profesional o inseguro, se convierte automáticamente en un diálogo de ventas profesional y bien estructurado. Muy importante, a la hora de las presentaciones, es importante hablar con claridad y hablar poco. Tienes que estar tomando lectura de tu prospecto, tienes que estar escuchando, observándolo, estando presente al momento de explicar los beneficios para que logres identificar en cada uno de tus prospectos qué es lo que conecta con él. Cuando de repente le brillan los ojos o él la siente, quiere decir que has puesto el dedo en la llaga en algún beneficio. Ahí es donde tienes que orientar tu esfuerzo de venta y hablar más de esos beneficios o preguntar más para alinearte con ellos. La próxima ocasión entonces abordamos el escabroso tema que trae locos a los gerentes de ventas, a los directores comerciales, cuando las ventas se caen y la gente no sabe qué hacer y le dice a todo el mundo, es que te están fallando los cierres. No, señor. Los cierres, las técnicas de cierre son solamente una herramienta que utilizas en una parte del proceso, pero ahora estamos cubriendo el proceso completo. Cuando lleguemos a ese punto, te vas a dar cuenta de lo sencillo que es vender, lo sencillo que es cerrar ventas. Te va a sorprender de la magia que puedes hacer cuando tienes bien estructurado tu proceso. Si tienes alguna duda, escríbeme con toda confianza, yo te contesto, te oriento, te ayudo a formar tu speech de ventas o a revisarlo con todo gusto. Si no tienes tiempo de escribirlo, mándame una nota de voz si quieres en las redes sociales y con todo gusto te atiendo. Espero verte en la próxima. Que pases un excelente día.